Hello, good afternoon. Hello, Ramiro, Hello, Moni. teacher. Hello, Juanpi. How do you feel today? Juanpi. Hello, teacher. I'm fine. Okay, hello, Ramiro. Very good, excellent. And you, Juanpi? Trabajando en el Total Play. Ah, ok, muy bien, ahí trabajas. And what about the classes, Taekwondo classes? Vamos a dar ahorita a las 5 en Rodolfo Landeros y a las 7 en La Estrella. Ah, qué bien, muy bien. ¿Y están van a competencias? Todavía no sabemos a cuándo vamos a ir. Ah, ok. Muy bien. No, está bien, Juanpi. ¿Cuánto tiempo tienes practicándolo? Ya, desde el 2018. No, pues ya tienes bastante. Qué bueno, eso es bueno. Hello, Emily. Hello, teacher. Good morning. Good Good afternoon. afternoon. Okay, good Good morning afternoon. to me. Ah, sí, no. O sea que te acabas de levantar, Emily. Más o menos, nada. No, ya tiene. No, está muy bien. Hello, Moni, Nayeli, Monse. Ok, muchachones, pues espero y tengan un día excelente, ¿sí? Que todos sus proyectos o sus planes que tengan para hoy se realicen. Y cuídense mucho. Pues vamos a empezar, muchachones. Ah, pero antes de eso, ayer que vimos, a ver, remember. Ya se les olvidó. The parts on the house. The parts of the house. Muy bien, Emily. Excelente. Did you study the parts of the house? ¿Sí los estudiaron? Híjole. El que calla otorga. O sea, hace que no estudiaron. Pero ahorita nos vamos a, ¿cómo se llama? A quitar esa duda. Lupita, hello. Bueno, vamos a ver. Empezamos. Hola, maestra. Hola, Lupita. Vamos a ver. How do you say chimenea? Ok, gracias, Juanpi. Les hace una invitación. Kenny, hello. So, how do you say chimenea? Nadie dice. A ver, empezamos, Ramiro. How do you say chimenea? Chimney. 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 Perfect. Ajá. Chimney. Very good. Muy bien. How do you say cochina? Digo, cocina, cualquier cochina. Cocina. Kitchen. Perfect. How do you say sala? Living room. Living room. Excellent, Emily. How do you say recámara? Bedroom. Bedroom. Excellent. Muy bien, Ramiro. What about baño? Bathroom. Bathroom. Excellent. Estudio. Study. Study. Perfect, Juanpi. And what about cuarto de lavado? Laundry room. A laundry room. Excelente, muy bien. How do you say cochera? Hello, Cervantes. A garage. Perfect, muy bien. How do you say balcón? Balcony. Balcony, muy bien, Emily. And how do you say techo pero exterior? Roof.
Roof. Perfecto, roof. What about, how do you say pared? Wall, Wall, excelente, muy bien, excelente, wall. ¿Y piso? Flat. Floor, muy bien, Ramiro, floor. Ok, how do you say sillón? A ver, sillón. Alma. Armchair. Ajá, very good. Armchair, armchair, very good. ¿Y el grande, cómo lo decimos? Que está en la sala para sentarnos. sofa, Sofa, muy bien, Emily. Sofa. Ok, what about lámpara de piso? floor lamp, Ajá, muy bien, Emily. Floor lamp. Muy bien. Ventana. Window. Window. Excelente, Ramiro. What about mesa? Table. Table. Excelente. ¿Y silla? Chair. Muy bien, Ramiro. Chair. Chair o chair. No, chair. 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 Okay. Okay. What about cojín? ¿Sí viene en el vocabulario o no? Cushion. 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 Muy bien, Alma. Cushion. Hello, Jackie. Okay, next one. How do you say tina? Two. Ajá, very good. Tub, bathtub. Muy bien, Ramiro. Bath. Ajá. What about lavabo? Sink. Sink. Excelente, Alma. Continue. How do you say librero? Bookseller. Bookshelf. Muy bien, bookshelf. Bookshelf. Ajá, bookshelf. Muy bien, Ramiro. Okay. How do you say lavadora? washing machine, Very good, Emily. Washing machine. ¿Y secadora? Dryer. Ajá. Dryer machine. Very good. Muy bien, Ramiro. How do you say horno de microondas? Microwave, Ajá, muy bien, Jackie. Microwave. ¿Y horno? Over. Oven. Perfecto. Muy bien, Alma. Ok, continue. How do you say cama? bed, Bed. Excelente, Moni, muy bien. How about almohada? pillow, Pillow, muy bien, Jackie, pillow. Ujú. ¿Y la cobija? blanket, Excellent, Moni. Blanket, muy bien. How do you say el retrete? Toilet. Toilet, muy bien, Monse. Ok, what about, es que hay mucho vocabulario. Ok. Continue. How do you say cuchara? Spoon. spoon,
Spoon, very good, Moni and Ramiro, spoon. ¿Y tenedor? Fork. Fork, excelente. Fork. ¿Cuchillo? Knife. Knife, muy bien, Emily. Vaso. Glass. Glass, okay, very good, excellent. What about the next one? How do you say? A ver, vamos a ver. Déjame acordarme, ¿qué otro vocabulario había? Ah, ok, vamos a ver. ¿Cómo decimos alberca? Pool. ¿Cuál? Pool, ok, pool, alberca. What about? A ver, déjenme. Ah, ok. La entrada al garage, ¿cómo lo decimos? Driveway. Driveway, muy bien, Moni. What about the sótano? Basement Basement. and basement. Basement. Así es. Y el opuesto que está arriba, ¿cómo le decimos? Attic. Attic, muy bien, attic, perfecto. Next one. How do you say pasillo? Path. Which one? Isol. Isol. A ver. Isol. Isol. Muy bien, Ramiro. Okay. How do you say tapete? Carpet. Roof. Carpet. Muy bien, Moni. Carpet. Okay. How do you say cortinas? Curtain. Curtains. Muy bien, Emily. Okay. How do you say cajonera? Chest of drawers. Así es, chest of drawers. Muy bien. Chest of drawers. Next one. How do you say tocador? Dressing table. Ajá, very good. Dressing table. Muy bien. How do you say buró? Bedside table. Ajá, bedside table. Perfecto, muy bien. How do you say espejo? Mirror. Mirror. Muy bien. How do you say pasta de dientes? Toothpaste. Toothpaste. Muy bien. ¿Y cepillo de dientes? Toothbrush. Toothbrush. Excelente. Muy bien, Alma. Toothbrush. Now, how do you say el tapete del baño? Bath mat. Ajá, bath mat. Muy bien. How do you say el destapacaños? Plunger. Ajá, plunger. Muy bien, plunger. Ok. How do you say el escurridor de trastes? A ver. Plate rack. Excellent. Plate rack. Muy bien. And what about? Vimos varias cosas. Ok. El batidor. How do you say batidor?
Better. Which one? Which one? Better. Ay, es que no sé cómo se dice. Exvader. Muy bien. How do you say charola? Tray. Ajá, train, muy bien. Ok, muchachones, pues vamos a empezar. Si no, no acabamos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Comparto pantalla. Y today we are going to learn prepositions of time. ¿Sí? Perdón, preposiciones de tiempo. The most commons or the most important are at, in y on. Esos son preposiciones de tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo se usan el uso de estas preposiciones. Please, pay attention to the video. De todos modos, lo voy a ir deteniendo. Empezamos. I'm on a repetition mission, so listen up. I'm gonna tell you what it's all about. So if you're on a repetition mission, listen, and you won't ever be in any doubt. It's on! With days of the week, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, it's as simple as that. Easy, use in, with months, see. Okay, the first use or the first preposition they are using is the preposition on. And we use the preposition on with the days of the week. See? We can say on Monday, on Saturday. And that means en lunes, en miércoles, en sábado. Okay, continue. As that. Easy. Use in with months, seasons, year, time of day, or before an exact time. A little something like this. Check it out. In June, in summer, in the evening, in 1963. Okay. In a minute, in an hour. Okay. Continue with preposition in. Se fijan, está un poquito más largo el uso de esta preposición in. In is used only with months, seasons, o sea, las estaciones del año. Parte del día, in the evening. Aquí es, ojo con esto, muchachos. In the evening, in the afternoon, in the evening, in the afternoon, in the morning. O sea, partes del día. No se les pase. Years, in 1963. Una hora exacta. In a minute, in an hour, yes? In 20 minutes, in 2 hours. Okay, ¿dudas hasta ahorita, muchachos? About preposition on and in. No. No? Okay, continue. Hour. Use that at night, at the weekend, or at an exact time, like at 5 p.m. Wow. Okay, continue with preposition at. Okay, preposition at. One more time, parts of the day, partes del día. Un día se dividen, ya saben ustedes, en varias partes. Por ejemplo, en la mañana, por la tarde, en la noche, en la tarde-noche, al mediodía. Entonces, aquí ellos se los están desglosando. ¿Cómo usar cada preposición con cada parte del día? Ok, ya ven que vimos ahorita in. In the afternoon, in the evening, in the morning. Ahora, at night, por la noche. At evening, por la tarde-noche. At noon, al mediodía. At midnight, a la medianoche. ¿Sí? At weekend, en el, o por, más bien sí, en el fin de semana o at weekdays. ¿Sí? Entre semana.
And at an exact time. Aquí no es tanto, bueno, si es la hora, están mencionando la hora, at 11 o'clock, at 8 o'clock, ¿sí? ¿A qué hora es la función o la película? What time is the film? At 9 o'clock, at 10 o'clock. Okay, continue. Time, like at 5 p.m. I'm on a preposition mission, so listen up. I'm gonna tell you what it's all about. So if you're on a preposition mission, listen, and you will never be in any doubt. Use for to indicate the period of time from the past. Okay. Preposition for. Algo que comienza en el pasado y sigue en el presente, ¿sí? Y aquí en intermedio tenemos el to, que es hacia. Fíjense bien. To now, like for 5 years. Ok, aquí está. ¿Sí? For, like for 5 years, por. ¿Sí? Por 5 años, por 3 días, por 1 hora. Eso es lo que me indica for. Use ago to indicate an exact time in the past. What? Like 5 years ago. Ok, ago, hace. 5 years ago, I was 45. Hace 5 años. Sí, se refiere mucho al pasado, el ago. Más bien es el pasado, ¿sí? 20 years ago, hace 20 años. 2 months ago, hace 2 meses. ¿Dudas hasta ahorita, muchachones? Maestra, el for, entonces es algo que pasó pero que todavía no termina. Así es. El Ok. for, bueno, el for es un tiempo. Ay, perdón. Aquí está. Intermedio. Es un tiempo, nada más te mencionan la cantidad. Por 5 años, por 6 años, por 7 años. Y el to es algo que empieza, acá está, mira. El to empieza en el pasado, pero continúa en el presente, que es hacia. Hacia. ¿Sí? Thank you. Hacia. Ujú. Ok. ¿Continuamos? ¿Dudas, muchachones? Ok, seguimos. 5 years ago. Use since for the exact time in the past to now. Like since 2001. Ok, since, que es desde. Algo que empieza en el pasado y sigue en el presente. Since 2000, I work here. Desde el 2000 trabajo aquí. Since today, I, es fecha exacta. Since 3 months, I haven't eaten candies. ¿Sí? Desde hace 2 meses no he comido dulces. ¿Sí? Since 2020, desde el 2020, I haven't gone to the beach. Desde el 2020 no he ido a la playa. ¿Sí? Para eso me indica since, desde, una fecha exacta. Continue. Use before a particular time, like before May or before the. Before es antes, ¿sí? Antes de algo. Before I come to school, I took my breakfast. Antes de venir a la escuela, tomé mi desayuno. Before I start the class, I went to the supermarket, ¿sí? Antes de que empezara la clase, fui al súper. Eso me indica before, antes de. Ok, questions?
No, teacher. Ok. You spy up to a particular time, like I'll do this by 3 o'clock. Ok. Or you could use by to indicate someone who's done something like The preposition by, it has two uses. Yes, it has two uses. This one is para, significa para. Para tales horas ya habré hecho mi tarea. I'll do this by 3 o'clock. Para las 3 ya habré hecho mi tarea. ¿Sí? I'll finish my homework by 6 o'clock. Para las 6, primero empezamos de este lado. Para las 3 o para las 6 de la tarde ya habré terminado mis quehaceres. ¿Sí? Ese es el by. Y tiene otro uso. ¿Cuál es ese uso que nos está indicando él? Cuando alguien hizo algo, ¿sí? To indicate someone who's done something like. Cuando alguien hizo algo. you could use by. Por ejemplo, a novel by Henry. La novela fue escrita por Henry. Or, esta canción fue escrita o hecha por mí. Entonces, el by, no se les olvide, tiene dos usos, ¿sí? Cuando indicamos para tales horas o para tal fecha o para tal tiempo ya habré hecho esto. Y cuando alguien hizo algo o fue hecho por alguien, ¿sí? ¿Dudas, muchachos, de esta preposición by? No. ¿No? Ok, seguimos. To indicate someone who's done something like a novel by Henry or this song by me. Use to or till to define the end of a time, like from 9 to 5 or 9 till 5. Ok, from y to, de tal hora a tal hora, el inicio y el término de la hora, ¿sí? ¿A qué horas a qué horas está tu clase o es tu clase? Ah, my class is from 12:30 to 1:30, ¿sí? De tal hora a tal hora. O till, que es hasta, ¿sí? 9 till 5, en español leemos, de las 9 a las 5. Ok, questions? ¿Dudas, muchachones? Ok, continue. Use till or until before a particular time, like I'll be waiting till Friday or until the end of time. Ok, till, acuérdense que dijimos que era till, hasta, ¿sí? Estaré esperando hasta el viernes or hasta el final de los tiempos. Significan lo mismo, hasta, till and until. Questions? Teacher, Yes. entonces cuando se ocupe, digamos, esa palabra de hasta, si es en una sola oración, ¿se tiene que escribir de manera diferente? ¿O ¿Y se para puede qué? escribir igual? No, de preferencia de manera diferente para que no suene tan repetitivo. Ah, ok. Ujú. Pero los dos significan lo mismo. Sí, Y se puede usar
cuando sea, o sea, no tienen especificaciones de cuándo usarlo. No, es lo como tú lo quieres. Lo mismo puedes voltearlo, por ejemplo, I'll be waiting until Friday or till the end of time. Sí, Ah, ok. Ujú. Ok, continue. Bueno. I'm on a repetition mission, so listen. I gotta tell you what it's all about. So if you're on a repetition mission, listen, and you won't ever be in any doubt. I'm on a repetition mission, so listen. I'm gonna tell you what it's all about. So if you're on a repetition mission, listen, and you won't ever be in any doubt. Mission complete. Okay, any question? Do you want to watch it again or that's enough for you? ¿Lo quieren escuchar otra vez o ver otra vez o ya con eso es suficiente? ¿Creen ustedes que es suficiente? No se amontonen, muchachones. One more time, teacher. Okay, one more I time. like the music. Se me hace que estaban bailando, muchachos, en vez de poner atención. Ok, va otra vez. Ya no lo voy a detener, ¿eh? Va otra vez. I'm on a repetition mission, so listen. I'm gonna tell you what it's all about. So if you're on a repetition mission, listen, and you won't ever be in any doubt. Talk with days of the week on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. It's as simple as that. Easy. Use it with months, seasons, year, time of day, or before an exact time. A little something like this. Check it out. In June, in summer, in the evening, in 1963, in a minute, in an hour. Use at night, at the weekend, or at an exact time, like at 5 p.m. Wow! I'm on a preposition mission, so listen. I'm gonna tell you what it's all about. So if you're on a preposition mission, listen, and you won't ever be in any doubt. Use for to indicate the period of time from the past to now, like for 5 years. Use ago to indicate an exact time in the past, like 5 years ago. Use since for the exact time in the past to now, like since 2001. Use before a particular time, like before May or before the chorus. I'm on a preposition mission, so listen. I'm gonna tell you what it's all about. So if you're on a preposition mission, listen, and you will never be in any doubt. Use by up to a particular time, like I'll do this by 3 o'clock. Or you could use by to indicate someone who's done something, like a novel by Henry or this song by me. Use to or till to define the end of a time, like from 9 to 5 or 9 till 5. Use till or until before a particular time, like I'll be waiting till Friday or until the end of time. I'm on a preposition mission, so listen. I'm gonna tell you what it's all about.
you're on a repetition mission, listen, and you will never be a day in doubt. I'm on a repetition mission, so listen up. I'm gonna tell you what it's all about. So if you're on a repetition mission, listen, and you will never be a day in doubt. Mission complete. Okay, let's continue with the second activity. Okay, we have here another activity or another video about prepositions of time. Este es un poco más específico, muchachos, ¿sí? Pongan atención y les da un poco más de información que el primero. In today's lesson, we will look at prepositions of time. We use at for a precise time, in for months, years, centuries, and long periods, and on for days and dates. First, let's look at. We use this for precise times. For example, at 9 o'clock, at 8 o'clock, at bedtime, at breakfast. Now, let's look at some more examples. Sheila went home at lunchtime. The store closed at midnight. I'm sorry, Mr. Pinnard is busy at the moment. Can I take a message? The meeting will start at 10 o'clock. We'll be on a plane at the same time. But you are going to Australia, and I'm going to Canada. Note that in some varieties of English, people say at the weekend and at Christmas. For example, I stay with my family at Christmas. I don't usually work at the weekend. Next, let's look at in. We use this for months, years, decades, centuries, and long. Okay, questions about the preposition at? Dudas de la preposición at. No. ¿No? Ok, entonces seguimos. In. Periods of time. For example, in 10 years' time, in 1992, in November. Now, let's look at some more examples with in April, in the past, in the afternoon, in the evening. I was still a high school student in 1992. I'm happiest in the summer. It's my favorite season of the year. And finally, let's look at on. This is used for days and dates. For example, on Christmas, on his birthday, on Friday. Now, let's look at some more examples with on. On the first day. On the last day. On Saturday, I'm going to have dinner with my best friend. We haven't seen each other in a long time. John arrives on the 10th, and he'll be here for 1 week. I want to go shopping on my birthday. I'm going to buy myself a lot of expensive things. Sally is currently on holiday. She will be back next Monday. I'm sorry, but I can't make it on that day. I already have plans. When we say last, next, every, and this, we do not also use at
in, on. I went to London last June. Not in last June. He's coming back next Tuesday. Not on next Tuesday. I go home every Easter. Not at every Easter. We'll call you this evening. Not in this evening. That's all for today's lesson on prepositions of time. Thank you for watching. Okay, questions about the last activity, the last prepositions. Okay, this preposition last is referred to the past. Last, el pasado. El pasado lunes, last Friday, last Monday, last month, last year. ¿Sí? A eso se refiere last. Tiempo pasado. Next is a time expression for future. Próximo. Next Monday, next Friday, el próximo lunes, el próximo viernes, next year, el próximo año. Every, cada. Every day is a happy day for me. Every Saturday is a free day for me. Cada sábado es libre para mí. ¿Sí? Ese es every, cada. And this Friday, there will be a party. ¿Sí? Este viernes habrá una fiesta. This afternoon, ¿sí? Para esta tarde, I'll watch a film. Veré una película. Se refiere más a tiempo futuro. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, muchachones? ¿Preguntas? ¿Y Teacher, esos no se entonces, pueden usar con at, in, on? No, ya no se pueden usar porque no, es que se debería estar mal, ¿sí? Ujú. Si usas estos, ya no uses los otros, in, on y at. Si tienes in, on o at, ya salen sobrando estos. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachones? ¿No? Nomás díganme sí o no, muchachos. No, teacher. ¿No? Ok. No. teacher, Ok. Entonces seguimos. Next activity. Ok, we have prepositions of time. Ya saben, siempre les pongo su acordeoncito. ¿Sí? Aquí está el acordeón. Está prepositions of time. In, how can we use them? With, in the morning, in the afternoon, in the evening. Estas son las partes del día. In February, months, como ya les dijeron. In the spring, in the summer, in the fall or in the autumn, in winter. Todas estas son ¿qué? Estaciones del año. In 2014, years. In the 90s, son décadas. En los 90s, en los 80s, ¿sí? Now, preposition on. On Sunday, días. On Monday morning, ¿sí? El día y pues sí, el día o el nombre del día más la parte del día. On Tuesday afternoon, on Wednesday evening, ¿se fijan? El lunes por la mañana, el martes por la tarde, el miércoles por la tarde-noche. Continue, fechas o celebraciones. On my birthday, en mi cumpleaños. On Christmas, on Mother's Day, ¿sí? On a holiday, en un día de descanso o en un día festivo. On May 5, aquí muchachos, ojo, es el mes y la fecha para poder utilizar la preposición on. On a weekday or on weekends. Aquí está, on the weekend. O on weekend, on weekend, sin la D.
Aquí, esa manera de usar el artículo da, ¿se fijan? Solamente es usado en Estados Unidos. En Inglaterra eliminan da, ¿sí? On weekend. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahorita? No, teacher. ¿No? Ok. Maestra, Finally. como por ejemplo, Ay. yo tengo una duda. Ujú. A mí me lo habían enseñado, pero no recuerdo. Me dijeron que uno era como del más general al más específico. ¿Cuál sería Ah. el más general? ¿Es el in? El más general, no. Sí. Es in y luego es, pero eso es cuando te refieres a preposiciones, cuando los utilizamos como preposiciones de lugar. O ya. Ujú, ahí. Pero sí tienes razón. El más general es in. Y luego sigue on y el más particular o específico es at. Cuando funcionan como preposiciones de lugar. Ok. Seguimos. At night. ¿Sí? At 10:30. El tiempo, la hora, una hora exacta. A las, acuérdense. At night, at 10:30. At noon, al mediodía. At midday, son sinónimos al mediodía y al mediodía. At midnight, por o a la medianoche. At bedtime, a la hora de dormir. Puede ser at breakfast time, at lunch time, ¿sí? At sunrise, al amanecer. At sunset, al atardecer. And at the weekend, ¿sí? Ok, perdón, aquí es on, utilizamos on the weekend en Estados Unidos, es americano. Y British, we have at the weekend. Ok, si ustedes me utilizan cualquiera de estos dos con weekend, yo se los pongo bien, o sea, está bien por mí. ¿Dudas, muchachones? ¿Preguntas? No, teacher. ¿No? Ok. Si tienen la oportunidad, muchachos, cuando suban la clase a plataforma, bájenlo, imprímanlo esto y esténlo repasando, ¿sí? Les va a servir a ustedes como tengan su acordeón ahí de las preposiciones de tiempo. Entonces, vamos a ver. Seguimos. Ándale. Seguimos con un video. Vamos a ver, preposition of time. Ahora los vamos a practicar las preposiciones de tiempo. Veamos. To today's allthingsgrammar.com grammar practice. In this practice, prepositions of time. Choose the correct preposition of time for each sentence. Are you ready? Let's begin. Number 1. Okay, we have the first statement. He always gets up at, in, or on. At. At. Perfect. Muy bien. He always gets up at 7 o'clock in the morning. Number 2. Okay, next one. Our flight to London leaves. In. ¿Seguros? In. Tenemos el día o la fecha y el mes. Entonces, On. on. Acuérdense, si fuera el mes solito, ¿cuál preposición sería? In. In. Así es. Pero tenemos aquí la fecha y el mes. Entonces es on. Recuérdenlo. Okay. Our flight to London leaves on the 2nd of July. Number 3. Okay, next one. Sharon's birthday is
In. Perfect. Sharon's birthday is in January. Number 4. Okay, continue. My grandfather was born On. in, acuérdense, años in. My grandfather was born in 1953. Number 5. Okay, I stayed up really late last night. I went to bed At. perfect. Parte del día, ¿verdad? At. I stayed up really late last night. I went to bed at midnight. Number 6. Okay, continue. Did you do anything special? On your your- birthday. Ok, vamos a ver. Did you do Yes, anything ma'am. special on your birthday? Perfect, excellent, muy bien. Number 7. Okay, Stuart usually goes cycling In. in, very good. Otra parte del día. Stuart usually goes cycling in the evenings after work. Number 8. Okay, in Canada, it always snows In. In. Ajá. It's a season, ¿sí? Es una estación del año. In Canada, it always snows in winter. Number 9. Okay, continue. Would you like to join us for dinner? On. That's right. Day of the week. Would you like to join us for dinner on Thursday? Number 10. Okay. I like to read stories to my kids. At. Perfect. I like to read stories to my kids at bedtime. Number 11. Okay, the store isn't open. In. ¿Segura? On. On. El part of the day, el día o el nombre del día y la parte del día. On. That store isn't open on Sunday mornings. Number 12. Okay, we sometimes eat our lunch in the cafeteria. At. At. We sometimes eat our lunch in the cafeteria at noon. Number 13. Hurry up. The train will be late. In. That's right. Hurry up, the train will leave in a few minutes. Number 14. Okay. My brother often goes swimming. In. ¿Seguro? On. At. On. Or on. Acuérdense, puede ser British o puede ser American.
My brother often goes swimming on the weekend. Number 15. Okay, our class finished at 3. In. That's right. Our classes finish at 3 in the afternoon. Number 16. Okay, the Beatles were a popular music band. On. In. Porque son décadas, acuérdense, décadas. The Beatles were a popular music band in the 1960s. Number 17. Okay, I sometimes get up At. at that time. I sometimes get up at sunrise and do exercise. Number 18. Okay, what time does he go to work? In. In. That's right. What time does he go to work in the morning? Number 19. Okay. Do you and your family ever go traveling? In. In. Very good. Do you and your family ever go traveling in summer? Number 20. Okay. What time do you go to bed? At. At. Perfect. What time do you go to bed at night? Ok, nos vamos a detener aquí. We are going to stop here. Todavía le falta un pedacito, pero es, a ver, déjame ver. No, me hace que ya. Bien. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita de preposiciones de tiempo? No, teacher. No. Muy bien, entonces nos van a quedar pendientes esta actividad. Mañana la hacemos, muchachos. Sí, es una actividad con preposiciones de tiempo. Y esta otra actividad, son 2, ¿sí? Entonces, me gustaría que mañana la termináramos todos juntos, estas 2 actividades. ¿Alguna duda o pregunta, muchachos? No, teacher. ¿No? No, ok. Entonces, déjenme, dejo de compartir. Y si no hay ninguna duda, entonces, o reclamación, nada, muchachos. No, maestra. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde, muchachones. Cuídense mucho. Y que hagan todo lo que tienen planeado para esta tarde. Nos vemos mañana, muchachones. Bye. Thank you. Bye. Sure. See you. See you tomorrow.